dar inicio el día de hoy al seminario. El tema es transcripción del ADN y su regulación. Traemos esta imagen que es de una ribosima, que es una molécula catalítica de ARN que se ha considerado desde hace mucho tiempo que es la molécula más antigua que tiene información genética. La característica de esta ribosima, es que tiene la capacidad de conectar moléculas unidas entre sí, tiene la capacidad de cortar secuencias del mismo ARN. Y en la imagen podemos ver el ADN en azul unido, muy unido a la ribosima. Los objetivos del presente seminario son secuenciar los pasos de la transcripción y comprender los mecanismos de la herencia epigenética. Dentro de la agenda a tratar vamos a tener antecedentes históricos, definición de transcripción con sus pasos y sus conclusiones, y los temas generales son transcripción del ADN, y su regulación. Históricamente, antes de 1970, el hablar de que el ADN tenía una doble hebra y que era capaz de transcribirse, era como una teoría de las más aceptadas a nivel científico, pero definitivamente no se podía comprobar para ese tiempo. Hasta que llegó, hasta 1970 que llegó la técnica de difusión de Miller. Esta investigación, su principal investigador fue Oscar Miller. También participaron Barbara Hamcallo y Charles Thomas, y ellos vieron esto aprovechando la época como un arbolito de Navidad a través de la microscopía electrónica de un gen nucleolar. Entonces, la teoría de ellos era que los factores que plantearon por primera vez que existía el proceso de la transcripción. Entonces, los factores generales de la transcripción eran como el tallo del árbol y estos genes eran las ramas del árbol. Entonces, lo que ellos consideraban es que cada ramita de esta era un gen que necesitaba transcribirse. Y en la técnica de difusión lo que ellos hicieron es que agregaron desoxirribonucleasa a esto para romper los enlaces de ADN. Y como vemos acá, ya con una mejor imagen a través de los años, este factor se desintegró y se fueron separando, y ya quedaron estos genes para la transcripción. Para esta época, esta aplicación que se realizó en esos tiempos, pues a nosotros nos parece muy práctica, pero lo que es aplaudible de esta técnica es que en ese tiempo no había aparato de centrifugación. Entonces, la velocidad a la que debían de realizar la centrifugación de esto, sin que ser ni demasiado lenta ni demasiado rápida que no pudieran romperlos, es de las cosas que más nos dejó Oscar Miller en esta investigación. Entonces vamos a hablar del proceso de transcripción. Vamos a definirlo en su forma más básica como la síntesis del ARN con el ADN como plantilla. Este es el primer paso de la transformación de la información genética del genotipo al fenotipo. Es un proceso muy selectivo, porque si recordamos en el proceso de replicación del ADN, se va a copiar fielmente toda la plantilla de ADN. En cambio, en el ARN solo se van a transcribir los genes que el organismo necesita para realizar
que necesita en ese momento. Y otra de las características es que requiere componentes proteicos específicos de acuerdo a la expresión de cada gen. Características principales, la copia es directamente del DNA, se van a romper los enlaces de la doble hebra, se va a dar, la plantilla se va a dar en base al ADN y se va a unir a la primera, de acuerdo en el proceso de iniciación, se va a unir a su base nitrogenada correspondiente, recordando que cambiamos timina con uracilo. Si bien el DNA es bicatenario y el RNA es monocatenario, existen ARN que son secundarios que tienen como en espiral, y eso le da una función mucho más específica a algunas proteínas. Y se va a ir antiparalela a la cadena de ADN. Como fundamento que tenemos que tener para el proceso de transcripción, recordemos que tenemos diferentes tipos de ARN. El primer tipo es el ARN ribosomal, en la cual se forman el ribosoma. Este ARN tiene una doble función. Tiene la función estructural de formar este ribosoma y tiene una función catalítica, en la cual que si necesita desintegrar algunas proteínas, también va a ser parte del proceso catalítico. El segundo tipo de ARN que tenemos es el ARN mensajero, el cual se encuentra en el 80% del ARN del cuerpo, transmite instrucciones de codificación de las cadenas polipeptídicas desde el ADN al ribosoma, se encuentra principalmente en el citoplasma. Y el tercer grupo es el RNA de transferencia. Este tipo de ARN es el enlace entre la secuencia codificadora de los nucleótidos en el ARN mensajero y en la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica. Esta se utiliza mucho más ya en el proceso de la traducción. Y existe un cuarto tipo de RNA premensajero que es un producto inmediato de la transcripción en las células eucariotas. Podríamos decir que es el ARN bebé que se acaba de transcribir. Este es el pre-RNA mensajero. La unidad básica de la cromatina es el nucleosoma. Entonces podemos ver que tenemos la cromatina, que está formada como hectámeros y asociados a las histonas, que son estas diferentes proteínas que son como listones que los podemos ver, y así es su conformación estructural como las vamos viendo. Estos que tenemos acá son colas de histonas que pueden tener procesos de acetilación, metilación y fosforilación. Teniendo claro el concepto de nucleosoma, vamos a recordar que tenemos inicialmente la hebra de doble cadena, sumada, ya después de estos se van como apilando en los octámeros, se van formando los nucleosomas, uno a uno con sus proteínas histómadas, que es la unidad funcional de la cromatina, que se ven acá en fibras empaquetadas. Entonces, para lograr el proceso de transcripción, se necesitan ciertas características que debe de tener el ADN antes de iniciar el proceso de transcripción. Entonces, uno de ellos es la cromatina modificada. Entonces, este proceso se va a llevar a cabo porque las cadenas de ADN se van a ir separando, se van a ir abriendo para que sea mucho más fácil encontrar el gen que nosotros necesitamos transcribir. Entonces, la cromatina se va modificando, se van abriendo las dobles hebras antes del proceso, y
participan las proteínas como las acetiltransferasas, y lo que van a hacer es haciendo la modificación de histonas. Entonces, con la forma en que van a ir modificando las histonas es que van a ir uniendo aminoácidos a las colas que vimos anteriormente, a estas colas. Pueden hacer procesos de acetilación principalmente o metilación, y de esta forma lo van a hacer, van a ir haciendo que haya una desestabilización genética. Y el tercer grupo que va a participar es el de las proteínas de remodelación, en las cuales lo que van a hacer es dislocar las histonas de los promotores. Entonces, ya teniendo este preámbulo, ya teniendo el ADN abierto, ya teniendo esas modificaciones a nivel de las histonas, vamos a estar en el proceso inicial de la transcripción eucariota, que se va a llevar a cabo por 3 pasos: la iniciación, la elongación y la terminación. Los pasos a seguir son básicamente iguales a los de la transcripción. Lo único que va a variar en el ARN es la calidad de la plantilla, va a ser como mucho más específica. Entonces, tal si estuviéramos haciendo un preparado especial, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cuáles son los ingredientes que necesitaríamos para la transcripción? Vamos a necesitar 3 principales, en los cuales van a ser la plantilla de ADN, que va a ser la base, el sustrato, que van a ser las proteínas, y el aparato de observación enzimática, que va a catalizar el proceso de la transcripción. Específicamente en la transcripción eucariota vamos a tener 3 tipos de RNA polimerasa, contrario a las procariotas, que solo tienen un tipo de RNA polimerasa. Esa es de las diferencias específicas. Entonces son 3 tipos de RNA polimerasas y cada una va a reconocer un diferente promotor. Entonces, aquí tenemos, cada tipo de polimerasa va a tener diferentes RNA específicos. Entonces, tomando esta imagen en la cual el DNA lo vamos separando, vamos a necesitar la separación de la doble hebra, porque solo una de las 2 hebras se va a transcribir, no se van a transcribir las 2. ¿Y cuál es de las 2 hebras? Es la que se va a transcribir, es la que va a tener el filamento plantilla. Existen 2 tipos de filamentos, pero solo el plantilla se transcribe y el no plantilla no. Y se van a separar, y solo una hebra va a ser la de la transcripción. Entonces, los pasos ya a seguir, contando con todos nuestros ingredientes, vamos a realizar el paso número 1, que es la iniciación de la transcripción, que lo describen como un proceso muy complejo. Y la razón de la complejidad es porque existe una variedad de secuencias de inicio y porque numerosas proteínas se unen a esas secuencias. Dentro del primer paso que le da la complejidad, que es la de la variedad de la secuencia de inicio, vamos a tener 2 tipos de secuencias: las secuencias promotoras y las secuenciadoras. Las secuencias promotoras tienen como característica principal que están dentro, al lado del gen adyacente o dentro del mismo gen, y tienen una ubicación específica. Contrario a los secuenciadores, que pueden estar en un lugar distante al gen que necesita transcripción y no tienen una secuencia específica. Y la forma en que los secuenciadores se logran comunicar es que hacen como un giro inverso. Un giro inverso rápido, tal cual fueran los molinos de viento, y al hacer eso con gran rapidez se logra el contacto entre el gen distante
y de esta manera se logra el proceso, la estimulación de ese gen. Y entonces en esta imagen, ya teniendo esto en cuenta, estos promotores y secuenciadores, los promotores son los necesarios para inicio de la transcripción. Entonces, en esta imagen podemos ver tenemos el ADN de doble cadena. Este ADN se va separando y logramos como escindir, ya que el ADN está abierto. Este es el núcleo que necesitamos transcribir. Este núcleo que necesitamos transcribir se va a unir a las proteínas de unión TATA. Estas proteínas de unión son las necesarias, son como el arranque necesario para el inicio de la transcripción. Estas proteínas unidas con el ADN y los factores se unen al complejo TATA y ese complejo se une se adhiere a él como si tal cual fuera una silla de montar. Así es la característica de esto. Entonces, así es como se inicia el proceso de la transcripción. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo el gen, ya teniendo el complejo listo, se inicia el proceso de la transcripción, en el cual se van a ir formando de 2 a 6 nucleótidos. Esta imagen da la transcripción de los procariotas, pero tiene mucha similitud con los eucariotas, por lo tanto la vamos a tomar para tener un poquito más claro el concepto. Entonces, podemos ver que aquí tenemos el gen promotor y tenemos la RNA polimerasa de superficie. Entonces, el eucariota no necesita factor sigma. Entonces, se unen el promotor a la RNA polimerasa, forman la holoenzima y de esta manera se va uniendo al nucleósido trifosfato de NPT. Entonces, al unirse a este complejo que ya tiene los 3 fósforos, empieza a separarse la doble hebra. Se van separando y se inicia, se necesitan 2 fósforos de unión de la NPT para iniciar el proceso de transcripción en que vamos en este proceso. Y es así como se van uniendo los diferentes nucleótidos. Llegamos de 2 a 6 nucleótidos, de 2 a 6 nucleótidos, y poco a poco la ARN polimerasa intenta transcribir mayor cantidad de nucleótidos. Cuando finalmente lo logra, que ya tenemos mayor cantidad de nucleótidos, pasamos a la segunda fase, que es la fase de elongación, en la cual ya se van uniendo de 9 a 12 nucleótidos. ¿Cómo sabemos que ya pasamos del paso 1 al paso 2? Ya tenemos más nucleótidos aumentados de 9 a 12 y la ARN polimerasa va a sufrir un cambio conformacional. Entonces, al unirse, al hacer este cambio conformacional, ya se va moviendo a través del proceso de transcripción, a través de la cadena, aguas abajo. Entonces va transcribiendo y esto lo logra cuando ya no está unida al promotor. Esa es la característica de que ya pasamos a la fase de elongación. Ya no hay unión al promotor, se mueve aguas abajo y al unirse al aguas abajo se va transcribiendo, va aumentando la cadena de transcripción y como se tiene la burbuja de transcripción, se genera un superenrollamiento positivo hacia adelante de la burbuja y un superenrollamiento negativo detrás de la burbuja. Así vamos generando el segundo paso y finalmente pasamos al tercer paso, que es el proceso de terminación.
En este proceso, la ARN polimerasa agrega nucleótidos en el extremo 3'. Son básicamente muy parecidos al proceso de determinación de los procariotas. Solo que en las eucariotas sí va a tener, se transcribe un terminador, que son varias moléculas de uracilo continuas las que van a ir diciendo que vamos a ir terminando esta transcripción. Entonces se va formando el uracilo, si empieza a formarse, es como ir frenando un carro, que no se hace de un solo, sino que poco a poco se va deteniendo el proceso de transcripción, y cuando ya se llegó al final, la característica es que el pre-ARN mensajero o el ARN bebé que habíamos visto previamente se va dividiendo en un sitio específico que le va a indicar el ARN maduro que está en el proceso de la transcripción. Entonces se divide y se produce ese ARN mensajero. Digamos, el nuevo ARN mensajero se divide y viene el complejo y lo corta. Al cortarlo, este pre-ARN mensajero se convierte ya en NR maduro, y es ahí donde se sabe que termina la transcripción, que es un proceso que se va aguas abajo. Entonces, el siguiente punto a tocar es la regulación de la transcripción en las células eucariotas. ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que nos ayuda a nosotros en este proceso de regulación, o cuáles son las fases en las que nosotros sabemos que tenemos que trabajar? Existen unas proteínas reguladoras unidas a una secuencia objetivo. Entonces, estas proteínas reguladoras van a ir, digamos, como silenciando o apagando los genes en el proceso de eucariotas. O sí, apagando, porque tendría que estar en el estado habitual, son apagados. El control de la unión de la ARN en polimerasa al promotor de gen es otra de las formas de regulación. Y los objetivos de la regulación en los eucariotas debe ser apagar la expresión de la mayoría de los genes y generar miles de expresión génicas, pero que tengan la característica que con poca cantidad de proteínas. Poca o limitada cantidad de proteínas. Estos son los procesos importantes para la regulación, o que a grandes rasgos son las en las que más se han trabajado. Y en la regulación de la transcripción vamos a tener genes potenciadores y genes silenciadores eucariotas. Los potenciadores son los mismos que hablamos al principio, que lo que hacen es que van a estimular un sitio distante sin un lugar específico del gen que necesitan activar. Y su característica es que actúan a gran distancia para modular la actividad de la transcripción basal. Y los potenciadores son específicamente sitios de unión para muchos factores de transcripción que se unen y actúan para producir una respuesta sinérgica. O sea, teniendo el complejo listo, estos potenciadores hacen que el estímulo sea mucho mayor y que se inicie el proceso de la transcripción. Uno de los genes mejores conocidos a nivel humano de cómo se da el proceso de regulación de la transcripción es la interferón beta. Entonces, el interferón beta tiene la característica de que tiene un angiosoma. El angiosoma a lo que se refiere es un complejo multiproteico. Entonces, en esta imagen podemos ver que los factores activadores son estos que están en verde, que están como sombreados en verde, y entonces estos se van a unir
al complejo multiproteico de un lado y por el otro lado van los factores multiproteicos que son estos, se unen de este lado y el factor arquitectónico, que son estos, se van a ir metiendo a la cadena de ADN, como vamos viendo acá en los espacios, y de esa manera se va abriendo y se va uniendo al coactivador. Entonces, este coactivador unido al complejo de múltiple proteico va a ser como un match a la maquinaria basal, y de esa manera vamos a lograr la interacción del complejo transcripción con el promotor. Entonces, esta imagen aquí veamos, llevémonos en la memoria que tenemos la maquinaria basal. Este es el mismo proceso en el cual vemos cómo el coactivador, cómo tenemos aquí los factores, que acá ya no los tenemos en esta imagen, pero este coactivador que se unió con la maquinaria basal, se unen a la RNA polimerasa 2 para lograr el inicio del proceso de la transcripción, y va abriendo, se va uniendo por el proceso de metilación, que son estos puntitos rojos. Entonces, llevamos claro este concepto y vemos la doble hebra de ADN. En esta siguiente imagen es el mismo complejo, el enantiosoma. Entonces, el enantiosoma en sí no tiene nucleosomas. Entonces, no los tiene, solo en sus, como en sus extremos va a tener nucleosomas que están el núcleo 1 y el núcleo 2. Entonces, este nucleosoma 2 está cerca, es el sitio, se encuentra por arriba de la caja Tata, que es el sitio de inicio de la transcripción. Entonces, el enantiosoma, que es nuestro complejo multiproteico, pasa a la siguiente fase, en la cual estas proteínas, la GSN5, la función que va a hacer es que codifica la actividad de la histona acetilasa. Entonces, esto lo va a hacer a través de las colas de las histonas. Entonces, antes de entrar con el coactivador, se da la unión de la histona acetilasa. Se unen, digamos, se van uniendo, se van abrazando, se asocian al coactivador y se unen al complejo de la remodelación de la cromatina. Entonces, al hacer esta unión, se va dando el proceso de la metilación. Aquí vemos viendo cómo se van la histona acetilada. Aquí vamos viendo cómo ya se van formando se va haciendo la acetilación. Y entonces lo que se hace acá es que este complejo unido, ya todo el complejo unido va empujando el NUC2, que es el nucleosoma, y lo va abriendo de tal manera que lo deja separado para que ya pueda entrar el complejo. Y ahí es como se da el inicio de la transcripción. Es como que verlo desde la otra perspectiva, el proceso. Entonces, existen varios procesos de la regulación de la transcripción, y uno de ellos se da en tejidos específicos, en la cual hay elementos potenciadores que van a utilizar la expresión de un gen. Pero eso se da, por ejemplo, cuando se da en el sistema inmune. Eso específicamente
donde lo inducen, y existen elementos reguladores y mutaciones y mutaciones dominantes. Entonces, este tipo de gen, las funciones de los genes potenciadores de tejidos específicos con genes que no estaban habitualmente bajo su control. Entonces, este es un tipo de mutaciones que vamos a tener, en las cuales se dan fenotipos mutantes dominantes, los de ganancia y los de fusión. Entonces, ¿cuál es el papel de la cromatina en la regulación de los eucariotas? Recordemos, en base a lo que hemos venido viendo, que el nucleosoma es la unidad funcional de la cromatina. La cromatina no es uniforme, sino que puede estar heterocromatina cuando está altamente condensada, en la cual no se logra como realizar el proceso de transcripción, y la característica de cuando cuando está altamente condensada es que va a tener menos genes y menos frecuencia de recombinación, porque le cuesta mucho lograr el proceso de la transcripción, porque no se logra tan fácil penetrar de todo el complejo. Y la eucromatina, que es menos condensada, podría ser alterada y los genes se podrían desactivar. Bajo esta premisa que la eucromatina se altera, y cuando los genes se desactivan, existen tres fenómenos que podemos evidenciar por algunas enfermedades, como la inactivación X, en el cual hay apagamiento, en el cual no se expresa. O sea, se tiene el gen, por ejemplo, que fuera la característica de la piel, pero específicamente el color de la piel blanca no se manifiesta porque ese gen está apagado. La impronta parental, en los cuales los genes impresos se expresan como si solo hubiera una copia del gen presente en la célula, o sea, básicamente que no se manifiesta. Y la tercera que se dio es la variación posición-efecto. Entonces, esto es a través de señales epigenéticas, las cuales son capaces de propagarse de una región cromosómica al ADN adyacente. La heterocromatina se propaga a la eucromatina y silencia el gen blanco. Este proceso, digamos que antes se consideraba que solo la cromatina podría tener la capacidad de hacer modificación, o sea, de hacer modificaciones genéticas. Pero si se podía, la cromatina, se consideró que también las histonas lo podrían realizar, y entonces esto es de las cosas que vemos de la herencia epigenética. Se propagan de la eucromatina a la cromatina vecina, y aunque no esté como una mutación evidente, al estar el gen silenciado o apagado, existe pues también, de cierta manera, no se manifiesta y existe la enfermedad. Y la cromatina es capaz de regular la expresión de los genes determinados, y los genes con idéntica secuencia serán activados o silenciados, que eso es ya más por factores externos, con el silenciamiento de los genes. Y el otro proceso del control de la expresión génica es el remodelamiento de la cromatina. Bajo esto, preferí como darles los conceptos de qué tipos de cromatina vamos a tener, para tener un poquito más claro de qué se trata. Entonces, en la cromatina facultativa, regiones eucromáticas que pueden asumir una estructura cromática más condensada. Existe la cromatina silenciosa, en los cuales las regiones dinámicas de la eucromatina en estado condensado conduce al ensilamiento de los genes. Y la heterocromatina constitutiva, las regiones genómicas extremadamente condensadas cerca de los centrómeros y los telómeros. Y el remodelamiento de las histonas y las cromatinas, que fueron la clave para cambios estructurales de alguna cromatina. Entonces, existe para hablar de herencia epigenética,
se tiene el concepto de código de histonas, en la cual no hay modificación genética, pero sí el patrón de modificaciones post-transduccionales de los aminoácidos en las colas de histonas puede causar como una mutación, porque no se expresa. Y algunos factores de transcripción tienen dominio que modifica las colas de las histonas cercanas para efectuar cambios en la cromatina local. Entonces, el mismo concepto del octámero que teníamos, aquí podemos ver las histonas con sus procesos de acetilación, como en de metilación que también se puede dar, y fosforilación. Se van uniendo diferentes aminoácidos, o sea, esos tres procesos se dan porque residuos específicos de aminoácidos, específicamente la lisina, se van a unir a las colas de las histonas, y de esta manera se van a ir formando los procesos. Al hacer los procesos de acetilación y la metilación, es cuando vamos a tener cambios conformacionales de acuerdo a la epigenética. Y se dan en sitios de modificación post-transduccionales, o sea, que se dan posteriores a la transcripción. Esto es lo característico de estos. Y hay una modificación covalente de las colas de las histonas. Entonces, por eso va a haber manifestación, aunque no haya cambio genético. Esa es la epigenética. Entonces, como conclusiones, la transcripción tiene 3 pasos complejos: iniciación, elongación y terminación. La expresión génica se puede reducir o ensilar si cambios en la secuencia del ADN del gen, y la herencia epigenética de los dominios de cromatina de una generación a la siguiente. O sea, esto es el concepto de herencia epigenética. Como que nos quede claro, durante la replicación del ADN, tanto las secuencias de ADN como la estructura de la cromatina se transmiten fielmente de una generación a otra. Sin embargo, la secuencia de ADN, la cromatina se puede cambiar en el curso del ciclo celular, cuando, por ejemplo, los factores de transcripción modifican el código histónico, causando cambios locales en la posición del nucleosoma. Y eso es lo que traía para hoy. Gracias. Gracias, doctora. ¿Algún comentario? Doctora Karin, había ido. ¿Mandé? Perdón. Sí, pues la verdad es que eso de la impronta parental yo lo conocía como la impronta genética. Es sobre el silenciamiento de los genes. Es más que, o sea, eso lo conocemos como la epigenética. Entonces, y este silenciamiento de los genes es lo que hace el por qué. O sea, 2 gemelos idénticos aún teniendo el mismo ADN no son realmente idénticos. O sea, el fenotipo cambia, aunque tengan el mismo genotipo. Entonces, me llamó mucho la atención, me gustó mucho esa frase que mencionó la doctora sobre cómo esa impronta, solo uno de los genes, aunque hay 2 copias, pues se exprese. Y entonces, y eso también se podría deber al hecho de que hay, como les dijera yo, pues la herencia autosómica dominante. Eso. Y también me llamó la atención eso que mencionaba la doctora sobre el desorden que se produce cuando está la cromatina dispersa, que podría haber algún tipo de mutación o desarreglo. Eso me llamó bastante la atención, no había pensado en eso. Gracias, doctora.
Pedro, un comentario, ¿entendiste esa parte, Pedro? ¿O qué entendiste más bien, Pedro? No, con todo eso de los factores que todo inicia con el promotor y con el gen data, que ahí es donde comienza el paso de la transcripción, pues un poquito complejo, pero es de repasarlo, pero no tengo nada más que agregar. Pues no agregaste nada. No tengo nada más que agregar. Entonces, ¿y cuál es el dogma de la biología, doctor Minera? Es el dogma central. El dogma central es la transcripción, doctor. Ujú. Y lo que a mí me pareció así un poquito complicado, porque tenemos, por ejemplo, las dos hebras, ¿va? Entonces, una va de 3' a 5' y otra va de 5' a 3', que va a ser complementaria a la otra, ¿va? Para poder transcribirse se necesitan de tres cuestiones. Uno serían los factores de transcripción basales, la otra sería el ARN polimerasa y el otro sería los mediadores de proteínas mutantes. Y ahí está lo que... La plantilla esa es de la ADN. plantilla. Ah, ok. Sí, al final, pues sí sería bueno que nos aprendiéramos todos las unidades de las proteínas, pero al final lo que hay que llevarse de memoria siempre es el concepto y al final la transcripción es básicamente lo más importante, porque recordemos todos los biológicos que nosotros usamos, los monoclonales o los TKIs, al final lo que hacen es inhibir aguas arriba para que no se formen factores de transcripción que al final terminan en aumento de la proliferación, alteraciones en la angiogénesis y en todo el montón de cosas que conllevan el crecimiento normal. Entonces ahí es el paso como limitante que nosotros tratamos de inhibir con los medicamentos más arriba, o al menos con los biológicos. Ujú. Muy bien. Sí. Y digamos lo importante, además de lo que decía Luis, es entender que el dogma son 3 pasos, ¿verdad? Es la creación del ADN a llegar a la proteína. Eso lleva a la replicación del ADN y ahí puede fallar tanto la replicación como la reparación, que fue lo que mirábamos ayer. La transcripción, que es un paso fundamental en que el ADN se convierte en ARN, pero también la traducción y cómo se vuelve el ARN en proteína. Esto es mucho más complejo que la transcripción y la replicación, ¿verdad? Ahí es donde actúa por lo menos el 80% del genoma, que no se sabía exactamente qué era lo que mencionaba la doctora Karin la vez pasada, que era el genoma basura. Toda esa parte son los microARNs, que eso es lo que metila, ¿verdad? Y eso de la metilación, como hablábamos ayer, uno lo ve como ciencia ficción, pero no, ¿verdad? Realmente ya se ha comprobado, hemos platicado algunas veces con sus compañeros de que, por ejemplo, los descendientes de los judíos que pasaron en los campos de concentración, todos fueron gordos. 2 o 3 generaciones después de esos judíos sobrevivientes que se replicaron. Y cuando les estudiaron su genoma era porque tenían activados los genes de gordura. O sea que tuvieron que activarse esos para que la poca comida que tenían los prisioneros aprovecharlas al máximo, ¿verdad? Y ahora sabemos que con 7 días que uno haga una dieta, se activan o se metilan los genes de la gordura y se activan los genes de la delgadez, ¿verdad? Solo con 7 días, ¿verdad? O sea que esto es algo que en cualquier momento está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero ahora también sabemos que ese dogma central es al revés. No solo es del ADN a la proteína, sino que de la proteína regula otra vez el ADN, ¿verdad? Y esa ya no es el genoma,
sino que es el proteoma, ¿verdad? Que era mucho más complejo del genoma porque cada célula tiene alrededor de 100 millones de proteínas. Y en el núcleo de cada célula, si uno desdobla toda esa parte, mide 2 metros. 2 metros lineales de material genético. ¿Y cómo resuelve esa parte de almacenamiento cada célula? Es por medio de las nucleoproteínas, ¿verdad? Forman los nucleosomas. Y ahí, en cada vuelta que dan el nucleosoma, es el equivalente como a tener 16 veces enrollado el ADN, ¿verdad? Realmente esa parte es bastante bonita. Entonces, quería platicar otra cosa. Así. Eso que es lo de los genes, ¿verdad? Están los aumentadores, la región promotora, los exones y los intrones. Lo que se replica, lo que codifica son los exones, ¿verdad? Y los intrones prácticamente son secuencias, no codifican. Y el inicio, antes se pensaba que era la región promotora con las cajas TATA, pero realmente desde que se empieza a producir estos aumentadores que son péptidos chiquitos que estimulan la producción de una proteína, porque otra cosa asombrosa de la replicación del ADN es que no se te replica todo el ADN siempre, ¿verdad? Sino que la célula decide qué replica y qué no, ¿verdad? Y eso es por esos péptidos que se llaman aumentadores. Pero una de las cosas que se sabe hoy es que el gen siempre se había creído que era el aumentador y la región promotora, los exones y los intrones, ¿verdad? Hoy se sabe que eso no es cierto, no tiene una linealidad, ¿verdad? Sino que el polipéptido aumentador puede estar incluso hasta en otro cromosoma tan alejado de la región que se quiere sintetizar, que no tiene nada que ver. Esa linealidad no existe en nosotros, en los humanos. Y entonces se ha propuesto que el gen, que era la unidad más pequeña de herencia, no es una parte anatómica, sino que es más bien algo funcional, ¿verdad? Entonces, en genética ahora se quiere cambiar, que ya no se llame gen, sino que es histrón. Implica que no se guarda la linealidad para la replicación, sino que incluso el exón 1 puede estar localizado en otro gen, el exón 2 en otro gen, y esos ARN, microARN, son los que van diciendo qué son y en qué cromosomas se tienen que ir replicando, ¿verdad? O sea que cuando pensábamos que habíamos entendido el genoma, pues estamos entendiendo que apenas vamos viendo. Otra cosa que les Doctor, Ajá. Solo podemos regresar a la imagen. Es que esa imagen está como bien bonita para explicarlo de lo que es el splicing alternativo. Entonces, la cuestión es que sí, como lo mencionaba el doctor, él lo dijo antes, sí, el promotor y los iniciadores o aumentadores se pueden encontrar miles de bases lejos de, pero lo bonito de esto, y es lo que mencionaba el doctor, que un gen no es igual a una proteína, es que conforme se mueven los intrones y los exones en un mismo gen, porque aquí lo estamos viendo como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí hay 3 exones y 2 intrones. Entonces, pero en este
haber miles de formas alternativas de poder poner los exones, los intrones moviéndolo solo unas bases. Y entonces esto hace que pues se formen diferentes proteínas de este mismo gen, que era lo que explicaba el doctor en unas clases anteriores. Entonces, y esa es la razón del por qué, como lo explicó, han explicado antes, por qué tiene más genes el arroz que un ser humano, ¿verdad? Y pues esto es una forma de ahorrar espacio. Entonces, solo eso quería mencionar. Sí, y lo que es un intrón para una proteína, para otra proteína puede ser un exón, ¿verdad? O puede estar el exón a la mitad del exón 1 y terminar en el intrón 1. O sea, es dinámico. Dependiendo en qué codón se comienza a sintetizar, ahí la célula va definiendo qué es un intrón y qué es un exón. O sea, eso, un intrón para una proteína puede ser un exón para la síntesis de otra proteína, ¿verdad? Y eso, a eso se denomina el splicing alternativo. Lo otro que les quería enseñar es que voy a marear mucho. Lo de cómo se interpreta la mutación que vimos ayer. Otra de las cosas que ayer ya no logré cómo decirlo es sobre lo de la recombinación homóloga. Pues me imagino que la forma en que si uno tiene alterado un gen, pero se necesita un doble hit para tener una mutación, es que si nos imaginamos que tenemos un daño en el ADN, ya un hit, ¿verdad? Y luego tenemos la pérdida de la heterogeneidad, entonces, y hay una recombinación homóloga, entonces habría un segundo hit, y entonces ahí pues ya se presentaría lo que es una mutación como tal. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Ahí están viendo el reporte, ¿verdad? Que habíamos visto que eran dos técnicas, la secuenciación y había otra técnica que es el MLPA. Entonces, ¿quiere lea esto, doctora Chalín? Si quieres se lo leo yo. La técnica de MLPA multiplex dependiente del ligando probe amplification permite detectar rearreglos genéticos grandes como pérdidas o duplicaciones de exones de un gen, lo que puede implicar la obtención de una proteína truncada y sin función o una enzima inactiva. Esta técnica también se basa en la unión de una sonda fluorescente específica para distintas regiones de un gen específico. A diferencia de la técnica de Fish, que permite visualizar rearreglos de un cromosoma, la técnica de MLPA permite visualizar rearreglos en un gen. Los resultados se visualizan en un equipo de PCR adaptados para detectar la señal fluorescente y de la sonda y cuantificarla. Y por eso dice aquí que es una para duplicaciones y delecciones largas, ¿verdad? Y entonces aquí mirábamos que en el gen no había patogenicidad, ¿verdad? Pero en la secuenciación sí se reporta como patogénica. Y entonces aquí era la observación. Eso lo tengo por acá. Si querés vos esto, Mario,
Porque con vos fue esa parte. Dice, tenga en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de buscar o consultar mutaciones. Las sustituciones inician con el número de nucleótido afectado según el cambio producido. En este caso, por ejemplo, 854A mayor a C denota que en el nucleótido 854 de la secuencia de referencia A es sustituida por C. Las depleciones son indicadas mediante después del número del nucleótido 6174 de IT. Denota la delección en el nucleótido 6174 de la secuenciación de referencia. Se pone la par, ¿verdad? Del es el prefijo de que se cambió y cuando está con el signo de mayor es que se sustituye. Las inserciones son indicadas mediante INS, o sea, aparece INS cuando se inserta un nucleótido de más. Las mutaciones en intrones continúan la secuencia genómica completa. Las mutaciones en intrones cuando la secuencia genómica completa no se conoce, se indican mediante el número del intrón IBS. Números positivos que empiezan con la G del dinucleótido invariante GT de la secuencia del splicing. Los números negativos que empiezan con el G del adaptador local AG invariante, en este caso sería invasión, pusiste sería el número del intrón, que sería el número del intrón 62. El 1 más simboliza que cuando tiene el signo más, que el intrón se está agregando en el 1 y que hay una sustitución de G por A. En el nucleótido número 1, que es el que tiene el signo de más. O sea que es IBS, que es el intrón, luego el 62, que es el número del intrón, y donde se da la sustitución es el número que está acompañado del 1 en la secuencia del intrón. Entonces IBS 4 menos 2AC denota la sustitución de adenina por citosina del nucleótido menos 2 del intrón número 4. Cuando se conoce la secuencia genómica completa del gen, la mutación se indica mediante el número del nucleótido en la secuencia. Por la nomenclatura de los aminoácidos, el formato R144G de la arginina del codón 144 sustituido por la glicina es un aminoácido wild type, se indica antes del número del codón. Y el aminoácido del mutante después. O sea que, pues cuando va de corrido, va a iniciar el aminoácido. O sea, el primero es el wild type y el otro es el de la mutación. En algunos casos, sin embargo, la mutación también se puede conocer no solo con la letra que lo simboliza, sino con arginina o glicina, ¿verdad? Y el número. Los codones de parada son indicados, los codones de parada son indicados mediante la X, por ejemplo, es 1250X, indica que el ácido glutámico en la posición 1250 es sustituido por un codón de parada. Entonces, a ver si puedo poner las dos. Entonces, pues aquí está fácil, ¿verdad? Lo que significa, ¿qué significa, doctora Vale? Sí. ¿Cómo le daríamos eso? Que el gen 5256 más 1 G, ahí sería guanina más timina, ¿verdad? Indica la sustitución de guanina por timina, ¿sería? Sí, pero aquí lo que indica es el número de nucleótido. ¿Qué nucleótido? Está sustituida la guanina por timina en el nucleótido 5256. Así de exacto se lo da. Es este. Está sustituido. Bueno, y lo otro. En esta prueba, en esta secuenciación, solo se secuenció el BRCA.
porque ese era el que nos interesaba por el tipo de caso, ¿verdad? Pero hay otras formas de hacerlo. Este es un Foundation Medicine, se llama. Julio, ese es el que está hospitalizado ahorita, Julio. Byron Medina, ese será el que le dieron radioterapia al cuello. Es un cáncer de pulmón que radiaron, que hizo derrame pleural. Yo creo que debe ser recurrencia. Cabal, por ahí me he estado preguntando estos días. En la cama 10. Le salió Tiene COVID. Pero él Está- era el que tiene hizo, COVID. perdón, él fue el que hizo derrame pericárdico el año pasado, con eso debutó. Sí, hicieron periodosintesis. Eso se lo sacamos ahí. Entonces, Julio, se nos el honor ahí. Ese se llama Foundation One. El Foundation One se puede hacer en sangre o se puede hacer en bloque de parafina. Ese es un análisis como de 346 genes de un solo. Entonces, empezar por los datos generales. Te lo voy a ampliar aquí. El paciente Medina Mezquita Byron René, tipo de tumor, un adenocarcinoma de pulmón, código del país, GT, fecha del reporte 29 de julio del 2021 y el número de orden del test. Ahí enfermedad, adenocarcinoma de pulmón, el nombre otra vez, Sí, pero eso es importante, mira, acerca del test. acerca del test de, ¿cómo se diría ahí? Liquid, Foundation One Liquid. Es una secuencia de la siguiente, Secuenciación. secuenciación, ¿qué dice ahí? La siguiente generación. Este ensayo identifica clínicamente la relevancia de las alteraciones genómicas circulantes o en circulación de las cell-free DNA. ¿Cómo es ahí? De células libres de ADN. ADN libre de células circulantes. Ok. No, es al revés. ADN libre en células circulantes. Aquí lo que te mide es como una hematología, ¿verdad? Lo que te mide es cuántas restos o células circulantes del tumor andan en la sangre. Y eso es importante, se lo voy a enseñar en un ratito. Entonces aquí aparece los datos generales del paciente, quién lo ordena, cuándo se hizo y si es un espécimen en sangre o en parafina, ¿verdad? Entonces aquí los hallazgos, Pedro, no todo más. Doctor, una pregunta. Si esto nos mide el ADN de las células libres circulantes, pero nos dice cuántas células libres circulantes andan también. Sí. O sea, bueno, esto se... Si quieres, vamos a ver ahorita. Ok. ¿Ah? Pedro. Dice biomarcadores encontrados, se encontró lo que es la borde, no sé qué es, pero dice mutacional del tumor. La base. Se encontraron 4 mutaciones. Del estado de microsatelital también no fue encontrada la inestabilidad. ¿Qué significa eso, Pedro? ¿Cuál? ¿Qué significa eso? La carga mutacional del tumor. ¿Qué te dice eso? No te dice nada. ¿O por qué es importante? ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué significa? Que Normalmente, ¿cuál es tu carga mutacional en tu caso? No en el de ese paciente, sino que en tu caso. debería de ser 0. Pero, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que por cada megabase hay 4 mutaciones. Y eso es bueno, es malo, es indiferente. No es malo. Porque
Entonces, quiere decir que ya, Ya me acordé con aquel meme de cargando. no, que ahí lo que contaban que son 4 mutaciones que hay que ya realizó el tumor en él. Ujú. Pues, eso es importante, porque mientras más mutaciones tenga el tumor, Es como el de melanoma, que siempre es el que más mutaciones por megabase tiene. aquí, como bien dice Luis, el melanoma es el que más mutaciones tiene. ¿Y esto clínicamente en qué se traduce para el paciente? Se traduce en que si tenemos mutaciones, pueden haber targets terapéuticos. Y que mientras más mutaciones, más probabilidad de cáncer hay. Pero, También más probabilidad de que se desarrolle metástasis, ¿no? no, Por las Mario, mutaciones. ¿qué te llama la atención de esta? De que los que más mutaciones tienen son melanoma, los carcinomas escamosos, los carcinomas de pulmón, los de vejiga, los de estómago. ¿Qué les Que son los recuerda? más, ¿puedo hablar? Entonces, Considero que Mario, son los más agresivos. espera. No, tampoco. Mario, ¿Qué cosa? ¿qué, Lo de la... ajá, ¿en qué se traduce? O sea, realmente, o sea, las tasas mutacionales lo único que nos indican es de que generalmente el tejido, como tiene muchas mutaciones, entonces va a generar proteínas distintas. Lo que es que es un tejido más inmunogénico y por eso es de que se usan marcadores de inmunoterapia, ¿verdad? Una alta carga, por ejemplo, una alta tumoral burden o un alto, o sea, o una alta carga de mutacional, o sea, un alto TBM quiere decir de que un alto TBM quiere decir de que es más susceptible, por ejemplo, a blancos de inmunoterapia. Exactamente, ¿verdad? Y eso recuerda a los tumores donde más funciona la inmuno, ¿verdad? Melanoma, tumores de pulmón, tumores de vejiga, es donde más funciona la inmuno. En cambio, en tumores como sarcomas o de tiroides, como su carga mutacional es más pequeña, ahí no ha tenido cabida la inmuno. Entonces, del tumor de riñón, el de páncreas, digamos, el de mama, miren, su carga mutacional. Pero ese es el concepto de la carga mutacional, Pedro. Mientras más mutación, más le va a servir la inmuno. Entonces, desde ahí te va orientando que este paciente, fíjate, por cada megabase tiene 4. Vamos a ver si es lo mismo con cáncer de pulmón. Mira. Voy a hacer esa con flechita, mira. 4 será por aquí. ¿Verdad? Entonces, eso ya son de alta carga de tumor. Eso es lo que nos queda, el primer dato que nos da el Foundation en este paciente. No. Continuar, Pedro, disculpa la interrupción. Entonces, en el estado microsatelital, pues no fue detectada la inestabilidad microsatelital y en el índice de fracción del tumor no fue determinado. ¿Y qué Entonces, qué son los microsatélites? ¿Para qué te... los microsatélites son los reparadores de ADN, que son como pequeños nucleótidos que se van como cambian, por decirlo así, y los microsatélites lo que hacen es que reparan esos bases de nucleótidos. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué son los microsatélites?
Genéticamente, ¿cómo? Son repeticiones. ¿De cuántos? Ay, De 6 a 10 nucleótidos. De 6 a 10 mil. No, esos son los mini satélites. Vamos a ver. No, eso es para... tal vez si pone satélite. Sí, es cierto. Es eso, pero aprovechándome a Pedro, de la inestabilidad microsatelital. Solo puede correr un poquito la... Ya es que están viendo mi pantalla, ¿no? Es que no se lee todo el texto. Está cortado. Ahí está. Puta, cuánta exigencias. La inestabilidad microsatelital alta describe células cancerosas que tienen un número alto de mutaciones, cambios en los microsatélites. Por ejemplo, se llama inestabilidad microsatelital cuando una prueba de microsatélites indica que hay mutación en 30% o más de los microsatélites. Los microsatélites son secuencias de ADN cortas y repetidas. Es posible que las células de un cáncer con inestabilidad microsatelital alta tengan un defecto en la capacidad para corregir los errores que ocurren cuando se copia el ADN de la célula. La inestabilidad microsatelital se encuentra más a menudo en el cáncer colorectal, el cáncer de estómago y el cáncer de endometrio, pero también se encuentra en otros tipos de cáncer. Saber si un cáncer tiene inestabilidad microsatelital alta, quizás ayude a planificar el tratamiento más eficaz. ¿Cuál sería el tratamiento más eficaz? Sí. Fíjese, los minisatélites son repeticiones de 9 a 100 pares de bases. Minisatélites. Y los microsatélites son secuencias cortas de ADN de 1 a 4 pares de bases que se repiten juntos en una fila, ¿verdad? Y eso tiene, ¿para qué se usa esto, Luis? Es factor pronóstico, así como daba el ejemplo en cáncer No, colorectal. que no sea cáncer, ¿para qué sirve? Que no sea cáncer. Tal vez no lo van a saber, pero esos microsatélites, cada uno tenemos nuestro propio juego de microsatélites. No hay dos que tengan los microsatélites igual. Digamos, unos pueden tener adenina, reproducidos 90 veces. Karin lo va a tener 80, Mario lo va a tener 50, Luis 30. No son iguales para nadie. Entonces, ese es el fundamento para las pruebas forenses, ¿verdad? También para de paternidad, ¿verdad? Y también para la paternidad. La parte. Entonces, los microsatélites son de 1 a 4 pares de bases y los mini satélites son de 9 a 100. Solo quiero revisar esto ahorita que tenemos la oportunidad y luego ya nos vamos a terminar. La fracción del tumor, eso requiere un análisis más extenso, que aquí viene lo del células libres de tumor. Y así es como se codifican, mire, doctora, miren, doctores, son los hallazgos genómicos. Este tiene alterado NF1 y EGFR, y el SFR. como para darle osimertinib. No sé si esa es la mutación para osimertinib, no me recuerdo ahorita.
que estaba intentando, según lo que acabamos de leer de la nomenclatura de las mutaciones como están reportadas, es el EGFR, tal vez aquí en el apéndice está, pero EIK, que hay una sustitución del nucleótido 204 de una E por una K, pero vamos a ver si aquí viene la nomenclatura. Entonces esa es la primera hoja. La segunda hoja, pues ya vienen las implicaciones terapéuticas y clínicas. Pedro, sí, Pedro. Dice ensayos clínicos o número de terapia. Según la sección encontrada en los biomarcadores, dice la inestabilidad microsatelital no fue detectada. No se evidencia inestabilidad microsatelital en Te este está ejemplo. saltando el TMB, pues, Ah, perdón. que es biomarcador encontrado, el TMB en 4. No hay ensayos clínicos o terapia. ¿Verdad? Entonces eso se traduce en que el TMB no lo usas como un indicador de terapia o factor predictivo en ese momento, pero sí ya vimos que son los tumores que más responden a la inmuno, ¿verdad? De inestabilidad microsatelital alta. Dice que no fue encontrada. Ujú. Entonces, ¿Y cuánto no. era alto, Pedro? ¿Qué manda? ¿Qué porcentaje se considera alto de inestabilidad microsatelital? No te lo sabes, eso va a dar un Arriba del 5%, si no estoy mal. no O del 50%. Bueno, que es. puede ser, muchas se las acabamos de leer. Es que inestabilidad microsatelital, al menos como nosotros lo reportamos acá, era en inmuno, el MSH. Pero es lo que acabamos de leer, es lo que te digo que Más del 30. se llama inestabilidad microsatelital alta cuando en una prueba de microsatélite se indican que hay mutaciones en el 30% más. Esa es la inestabilidad microsatelital alta. Entonces que no fue detectado y no hay, y que por lo tanto pues no hay una terapia blanco. La fracción de tumor es el ctDNA, que son el porcentaje de células libres de tumor, que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y el NF1, esto es importante, ¿verdad? Eso lo que significa es que no se ha probado en cáncer de pulmón, pero que sí se ha probado que funciona con estos dos medicamentos en la mutación, ¿verdad? Por ejemplo, el trametinib, ¿en qué enfermedad se usa? No se recuerda. Luis, ¿no te acuerdas? Que no tenés encendido tu micrófono, Luis. Es para melanoma. No. Tiene internet más rápido, Karin, que vos. Pensé que estaban escuchando mi micrófono. Sí, ¿verdad? Entonces, Melanoma con BRAF. en teoría tendría que funcionar, ¿verdad? Y de hecho ya está la autorización, ¿verdad? De FDA para utilizar en mutaciones BRAF para cáncer de pulmón. Es el que usted presentó, el combi AD, combi, el de Tramet.
¿cómo se llamaba eso? Dabrafenib. Dabrafenib, trametinib. Y el selumetinib, ese ni siquiera está aquí en... Nunca lo había escuchado. A ver, búsquenlo. La neurofibromatosis. Tipo 1 en niños. ¿Verdad? Sí, es que es el NF1 es el de la neurofibromatosis, ¿verdad? Ese es el gen. Por eso es que se le llama hace. NF1. Bueno, sí, así se llama, es el gen de la neurofibromatosis, por eso le hace. ¿Verdad? Y entonces aquí el EGFR, que es la sustitución de época en el nucleótido 204, 204K. una frecuencia del 34% en la población general, pero esa no se ha demostrado que sea predictivo para el uso, ¿verdad? De ninguno, ni del lotinib, ni ninguno de los inhibidores de EGFR. Y aquí aparecen todos los otros, ¿no? Sé que este paciente se sacó la información por cultura general y habría que darle quimio. Si es que sale. Es lo que se hizo, ¿verdad? Se le dio quimioterapia y tuvo una respuesta completa a los 6 meses. Digo, con 6 ciclos. Y al 7º mes de tratamiento fue que empezó con los ganglios en el cuello. Y como solo era una recurrencia, una progresión local, se decidió darle radioterapia. Y con la 10ª radioterapia se manifestó el derrame. Eso ya lo hace sistémico. Pero así son los estudios, fíjate, Julio. ¿Verdad? Y aquí trae un montón de información. Y te analiza los que hacen la prueba, el Foundation Medicine, son bioinformáticos, ¿verdad? Son doctores que estudian ingeniería o son ingenieros que estudian medicina. Y aparte hay otro que solo está revisando las bases de datos de genes, de pruebas genéticas, que él va introduciendo toda la información en el banco de datos, para que el genetista logre sintetizar la información día a día, ¿verdad? De qué hallazgos vas encontrando y qué alternativas terapéuticas pudiera tener el paciente. Por eso decimos que el médico de nuestro de cabecera tiene que ser el genetista, ¿verdad? Pero hay que saber lo que uno lee. Porque si ni siquiera sabemos qué es una TMB, pues tampoco vamos a atinarle. Vamos a decir, ese paciente fue por cultura general, pero no le sirve. Entonces, eso es hacer un reduccionismo. Entonces, eso es todo. Así viene sintetizado toda esta parte. Y eso es para lo que sirve entender todo lo que estamos hablando del ciclo celular, de la reparación, etc. Pues bueno, jóvenes, ahí estamos. Y eso es imposible que alguien se lo sepa de memoria, ¿no? Esto va cambiando día a día y se van agregando nuevas moléculas. Entonces, dudas o comentarios.
No, vámonos porque es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Mm. Yo creo que la doctora Ana Lucía pues no se va a incorporar, que ya ni ayer ni hoy se conectó. Entonces, ¿Qué le daría miedo? Ahora ya va a llamar a Luis García. ¿Sí? sí, no sé. Pues dijo, usted Karin no le dijo nada, usted dijo que iban a compartir ahí. No, no le dije nada, sí, todavía lo estoy esperando. Ah, no, Iba, ve, iba a Que si ella compartir. me dijo a mí. Pues fíjese que no, se lo prometo que todavía le dejé este fin de semana la llave para que se pasara. Y ayer me di cuenta que no se conectó ni hoy. La voy a llamar hoy a ver qué onda. Iban a compartir casa. ¿Sí? Sí. pero Iba a estar bueno, alegre, ¿va? Re alegre. pues bueno, entonces nos miramos el lunes. Feliz noche. No, no. Feliz noche. Noches. Noches.